Pocas personas están preparadas para escuchar esto, y tal vez nunca te hayas detenido a cuestionarlo. Existe un secreto escondido en la historia del nacimiento de Jesús. Un detalle que fue encubierto por siglos de tradición y que cambia completamente nuestra comprensión sobre aquella noche sagrada. La escena más famosa del nacimiento de Jesús, repetida durante siglos en belenes, películas, libros y celebraciones, puede no corresponder exactamente a lo que la Biblia describe. ¿Jesús realmente nació en un establo aislado? ¿Rodeado únicamente por animales? ¿Rechazado por todos? ¿O será que esa imagen fue construida a lo largo del tiempo más por la tradición que por el texto bíblico? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a transformar todo lo que creías saber. Hoy vamos a caminar con calma por las Escrituras, por el contexto histórico y por la cultura del primer siglo, para entender lo que la Biblia realmente dice y lo que no dice. Y quédate hasta el final, porque esta comprensión cambia no solo la Navidad, sino la forma como entendemos la encarnación de Cristo, la imagen que todos conocemos. Durante 2000 años contamos la misma historia. Desde muy temprano, aprendimos a imaginar el nacimiento de Jesús de una forma específica. María y José llegan a Belén. Todas las puertas se cierran. Son rechazados, humillados, obligados a buscar refugio en un establo frío y sucio. María y José solos. Un establo apartado. Una noche fría. Animales alrededor. Ninguna ayuda, ninguna acogida. Allí, completamente solos, rodeados únicamente por animales, nace el Salvador del mundo. Esta imagen es emocionalmente fuerte, despierta compasión, parece reforzar la humildad de Cristo. Esta imagen fue reforzada por belenes, pinturas y representaciones navideñas a lo largo de los siglos. Pero aquí surge una pregunta fundamental que debe hacerse. ¿Esta imagen proviene del texto bíblico o de la tradición religiosa? ¿Esta escena proviene de las Escrituras o de nuestra imaginación? Porque existe un principio importante cuando estudiamos las Escrituras. No todo lo que se repite es bíblico, y no todo lo que es tradicional fue cuidadosamente examinado. El enigma del pesebre. Pero, ¿y si te dijera que toda esta historia está basada en una interpretación equivocada? ¿Y si lo que realmente sucedió fue completamente diferente? El texto más citado sobre el nacimiento de Jesús está en Lucas capítulo 2, versículo 7. El Evangelio de Lucas registra algo intrigante. Dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Este versículo es corto, simple, directo, pero contiene detalles que muchas veces pasan desapercibidos. La Biblia dice que Jesús fue colocado en un pesebre porque no había lugar en el Cataluma. Esta palabra griega, Cataluma, fue traducida como mesón durante siglos. Pero aquí está el misterio. Esa traducción puede estar completamente equivocada. Observe con atención. El texto afirma que Jesús fue colocado en un pesebre, pero en ningún momento menciona un establo. Esto es extremadamente importante. Note algo crucial. El texto no menciona un establo, ni afirma que Jesús nació en un corral separado. Lo que el texto dice es que Jesús fue colocado en un pesebre. Y esto lo cambia todo. Porque cuando la Biblia quiere ser específica, lo es. El silencio del texto también comunica lo que el texto realmente dice y no dice. Lucas no afirma que María y José fueron expulsados. No dice que nadie los ayudó. No dice que estaban solos. No describe un corral aislado. Ninguna mención a rechazo. Ninguna descripción de abandono. Ninguna palabra sobre aislamiento. El texto es sorprendentemente silencioso sobre muchos detalles que asumimos como verdad. Llenamos esas lagunas con imágenes modernas. Y es aquí donde muchos errores de interpretación comienzan. Cuando leemos la Biblia con ojos modernos, terminamos imaginando escenarios que no pertenecen al mundo bíblico. Cuando proyectamos nuestra cultura sobre el texto antiguo, perdemos el verdadero significado. El misterio de la palabra perdida. Cuando escuchamos la palabra mesón, pensamos en un hotel, un local comercial,
Un dueño rechazando huéspedes, puertas cerradas, rechazo deliberado. Pero el texto original fue escrito en griego, y la palabra usada allí es kataluma. Ahora viene la parte más intrigante. La palabra kataluma, que fue traducida como mesón, aparece en otro lugar del Nuevo Testamento. Esta palabra aparece en otros textos bíblicos y puede significar cuarto de huéspedes, aposento alto o espacio reservado dentro de una casa. En Lucas capítulo 22, versículo 11, Jesús envía a sus discípulos para preparar la última cena. Les dice, busquen una kataluma. ¿Y saben qué era esa kataluma? Un cuarto de huéspedes, un espacio dentro de una casa familiar donde los visitantes eran recibidos. Es decir, el texto no está hablando necesariamente de un hotel, está hablando de un espacio doméstico ya ocupado. Entonces, ¿qué estaba diciendo realmente Lucas? Que no había espacio en el cuarto de huéspedes, no que María y José fueron rechazados por toda la ciudad, sino que la casa donde llegaron estaba llena, probablemente repleta de parientes que también habían venido para el censo. Esto cambia completamente la narrativa. El contexto histórico del censo. María y José estaban en Belén debido al censo romano. Esto significa que la ciudad estaba llena, casas abarrotadas, familias acogiendo parientes distantes. Un evento que trajo miles de personas de regreso a sus ciudades ancestrales. En la cultura judía, hospedar parientes no era opcional, era obligación moral. Era un deber sagrado acoger a la familia, no importa cuán inconveniente fuera. ¿Y cómo las familias del Medio Oriente resuelven esa situación hasta hoy? Acogen a todos, aunque sea necesario improvisar, aunque alguien deba dormir en el espacio donde están los animales. Es altamente improbable que José, siendo descendiente de David, no tuviera a nadie que lo acogiera. Belén era la ciudad de la familia de David. José tenía raíces allí. Lo que probablemente sucedió fue lo siguiente. La casa estaba llena. El cuarto de huéspedes ya estaba ocupado, pero aún había espacio en el ambiente principal. No fueron rechazados, fueron acogidos dentro de las limitaciones del momento. La diferencia es fundamental. La verdad arqueológica revelada. Las casas del primer siglo eran simples pero funcionales. Arqueólogos y estudiosos de la cultura judía del primer siglo hicieron un descubrimiento fascinante. Las casas en la época de Jesús no eran como las imaginamos. Poseían un diseño específico con un propósito claro. El espacio principal de la casa estaba en un nivel elevado. Allí dormía la familia. Generalmente poseían un ambiente principal donde la familia dormía. Pero había otro espacio, un nivel más bajo, conectado a la misma estructura, y una parte inferior o lateral donde los animales eran recogidos durante la noche. ¿Y saben qué había allí? Los animales de la familia, especialmente durante la noche o en periodos fríos. Los animales estaban allí no por descuido, sino por protección contra el frío y los ladrones. ¿Y dónde estaba el pesebre? Exactamente en ese espacio inferior, no en un establo separado, aislado y distante, sino dentro de la propia casa. El pesebre, muchas veces, era fijo, hecho de piedra, dentro de la propia estructura de la casa. Por lo tanto, el pesebre no estaba en un establo distante, sino dentro de la realidad cotidiana de la familia. Esto significa que Jesús puede haber nacido dentro de una residencia normal, en medio de una familia acogedora, y fue colocado en el pesebre simplemente porque era el lugar más seguro y protegido disponible en aquel momento. La conspiración del silencio. ¿Por qué esta verdad fue escondida durante tanto tiempo? ¿Por qué la Iglesia perpetuó la imagen del establo aislado, del rechazo total, del nacimiento en medio del abandono? La tradición enfatizó el rechazo porque emociona, pero la Biblia enfatiza la encarnación. Tal vez porque esa versión dramatizada servía mejor a los propósitos de la narrativa religiosa tradicional. La historia del Salvador rechazado por el mundo, nacido en la más absoluta miseria, es poderosa, es conmovedora, es fácil de predicar. ¿Pero es fiel al texto bíblico?
Jesús no vino para generar lástima, vino para compartir nuestra condición. Cuando exageramos el rechazo, corremos el riesgo de perder la profundidad del mensaje. Cuando volvemos a las Escrituras con honestidad, descubrimos algo diferente. Descubrimos un Dios que no necesita drama artificial, un Dios que eligió entrar en la humanidad a través de la simplicidad real, no de la tragedia inventada. El peligro de una lectura únicamente emocional es que distorsiona la verdad a favor del sentimiento. Y la verdad de las Escrituras es siempre más profunda que cualquier emoción que podamos fabricar. Lo que los animales realmente significan. Otro detalle intrigante que pocos notan, la Biblia nunca menciona que había animales presentes en el nacimiento de Jesús. Nunca. Lea todos los evangelios. Busque en cada versículo. No encontrará bueyes, asnos u ovejas en el relato bíblico. Esta imagen proviene exclusivamente de la tradición posterior. Si Jesús nació en el nivel inferior de una casa, donde los animales permanecían durante la noche, es posible que hubiera animales allí. La probabilidad es alta, pero no eran el escenario principal, no eran el símbolo del rechazo, eran simplemente parte de la vida cotidiana de una familia común. Y esto nos lleva a una reflexión profunda. Dios no eligió lo extraordinario, eligió lo ordinario. Entró en la historia humana no a través de palacios o templos magníficos, sino a través de la realidad simple de una familia que hacía lo mejor que podía. No hubo dramatismo artificial, solo la vida real. La vida como sucede, con sus limitaciones, improvisaciones y soluciones creativas. Jesús, no excluido, sino insertado. Esta comprensión revela algo profundamente hermoso. Jesús no nace apartado de la sociedad, nace dentro de la vida común, en medio de la familia, en medio de la limitación, en medio de la simplicidad. El Hijo de Dios entra al mundo no como un visitante distante, sino como alguien plenamente insertado en la experiencia humana. Jesús no fue colocado aparte de la humanidad, fue colocado justo en el centro de ella. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Jesús nació rechazado o acogido? ¿En un establo sucio o en una casa simple? ¿Abandonado o rodeado de familia? La respuesta puede estar en el término medio. Jesús nació en circunstancias humildes, sí. No había lujo, no había confort especial, pero tampoco había abandono total. Había personas, probablemente parientes, haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. Y esta verdad es, de cierta forma, aún más hermosa, porque muestra a un Dios que no necesita escenarios extremos para probar su amor. Simplemente entra en la realidad humana tal como es. El enigma de los pastores. Ahora considere esto. Si Jesús nació aislado en un establo apartado, ¿cómo lo encontraron los pastores tan fácilmente? Lucas dice que fueron con prisa y encontraron a María, José y al bebé acostado en el pesebre. Piensen en la logística de esto. En una ciudad llena de gente debido al censo, ¿cómo sabrían exactamente dónde buscar? ¿Dónde comenzar la búsqueda? ¿Cuántas puertas tendrían que tocar? A menos que el bebé estuviera en una casa conocida, posiblemente la casa de la familia de José, donde era natural que estuviera. Una casa que cualquier habitante local podría indicar. El ángel dijo a los pastores que encontrarían al bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa era la señal. No porque fuera raro que un bebé estuviera en un pesebre, sino porque, combinado con el anuncio angelical, sabrían qué bebé buscar. La señal no era el pesebre en sí, era la combinación, el anuncio divino más la ubicación específica. Esto hacía la búsqueda posible, práctica, realizable. Una encarnación aún más poderosa. Cuando entendemos que Jesús nació en un ambiente simple pero lleno de gente, percibimos algo poderoso. Cuando entendemos que Jesús nació en medio de la vida real, no en un escenario teatral de rechazo total, comprendemos mejor su misión. Dios no espera condiciones ideales. Entra donde hay disponibilidad, incluso cuando la casa está llena,
incluso cuando no hay confort, incluso cuando el espacio es limitado. Vino para estar con nosotros en la realidad cotidiana, en las casas llenas, en los espacios apretados, en las situaciones imperfectas. No necesita que nuestra vida esté arreglada y organizada para entrar en ella. Entra incluso cuando todo está desordenado, abarrotado, improvisado. El pesebre no fue señal de abandono, fue señal de adaptación. Fue señal de que Dios trabaja con lo que está disponible. Fue señal de que la presencia divina no depende de escenarios perfectos. El misterio que importa. Pero aquí está el verdadero misterio que debemos considerar. ¿Por qué esto importa? ¿Por qué deberíamos preocuparnos si Jesús nació en un establo separado o en el nivel inferior de una casa? Importa porque cada detalle que distorsionamos de las Escrituras nos aleja un poco más de la verdad. Importa porque Dios merece que contemos su historia con fidelidad. Importa porque la verdad siempre libera más que la fantasía. ¿Cuántas veces decimos, ahora no tengo espacio para Dios? Mi vida está demasiado llena. Mis circunstancias no son ideales. Necesito arreglar todo antes de buscar la presencia de Dios. El nacimiento de Jesús nos confronta. Dios entra incluso cuando la vida está apretada, incluso cuando los planes no salen como esperado, incluso cuando todo parece improvisado. Aplicación espiritual profunda. Esta verdad tiene aplicaciones prácticas y profundas para nuestra vida espiritual hoy. Si Dios no esperó condiciones perfectas para enviar a su Hijo al mundo, ¿por qué pensaríamos que Él espera condiciones perfectas de nosotros? ¿Cuántas personas postergan su entrega a Dios porque creen que necesitan primero arreglar la vida? ¿Cuántas personas se sienten indignas de buscar a Dios porque sus circunstancias están desordenadas? El nacimiento de Jesús destruye esa mentira. Nació en medio del desorden, en medio de la improvisación, en medio de las limitaciones humanas, y fue exactamente allí donde la gloria divina se manifestó. No necesitas tener todo resuelto para acercarte a Dios. No necesitas tener espacio perfecto. No necesitas tener tu vida organizada. Dios entra en las casas llenas. Dios trabaja con lo que está disponible. Lo único que Dios realmente necesita es disponibilidad. María estaba disponible, José estaba disponible, la familia que los acogió estaba disponible, y fue suficiente. La verdad que libera. Jesús no nació donde el imaginario popular lo ubicó, nació donde la humanidad realmente vive, y esto hace el Evangelio aún más cercano, más real y más transformador. Porque al final, la verdad sobre Jesús es siempre más fascinante que cualquier leyenda que podamos crear sobre Él. La realidad de la encarnación es más profunda que cualquier dramatización. Dios no necesitó un escenario teatral para demostrar su amor, simplemente entró en la vida tal como es, con sus limitaciones, con sus desafíos, con su simplicidad. Y esta es la belleza suprema de la encarnación. Dios no se quedó distante, observando nuestra condición. Entró completamente en ella. Nació como nacemos, vivió como vivimos, experimentó lo que experimentamos. La pregunta que queda: ¿cuántos otros detalles de la historia de Jesús fueron distorsionados por la tradición? ¿Cuántas otras verdades esperan ser redescubiertas cuando volvemos al texto original con atención y honestidad? El misterio del nacimiento de Jesús nos invita a un viaje más profundo, un viaje de cuestionar, investigar y buscar la verdad más allá de las historias que siempre nos contaron. No todo lo que aprendimos en la escuela dominical es bíblicamente preciso. No toda imagen que vimos en películas es fiel al texto. No toda tradición fue cuidadosamente examinada a la luz de las Escrituras. ¿Y usted? ¿Está listo para descubrir más misterios escondidos en las Escrituras? ¿Está dispuesto a cuestionar lo que siempre creyó en busca de la verdad mayor? La invitación está hecha, el viaje continúa, y con cada descubrimiento nos acercamos más al Jesús real, no al Jesús que imaginamos. Porque existe un principio que debemos abrazar. La verdad siempre es mejor que la fantasía.
El Jesús real siempre es más impresionante que el Jesús que imaginamos. Las Escrituras, leídas con cuidado y contexto, siempre nos sorprenden más que las tradiciones. Jesús no nació en un establo aislado porque la Biblia nunca dijo eso. Nació en una casa simple, en medio de una familia acogedora, en el contexto real de la vida humana. Y esta verdad no disminuye la historia, la enriquece. Nos muestra un Dios que no necesita extremos para alcanzarnos, que no necesita dramatizaciones para ser relevante, que simplemente entra en nuestra realidad, trabaja con lo que tenemos y transforma todo por su presencia. Si este contenido te ayudó a ver la Biblia con más claridad, si este viaje por las Escrituras te hizo cuestionar, reflexionar y buscar más profundidad, sigue el canal. Aquí examinamos las Escrituras con respeto, profundidad y fidelidad. No aceptamos tradiciones sin examinarlas, no repetimos historias sin verificarlas. Buscamos la verdad del texto bíblico incluso cuando desafía lo que siempre creímos. Porque la palabra de Dios merece ser leída con cuidado, merece ser comprendida en su contexto, merece ser honrada con nuestra atención y estudio dedicado. Nos vemos en el próximo video y continúa este viaje de descubrimiento con nosotros. Que Dios te bendiga.